Quiero tener una palabra de oración y entonces vamos a comenzar el estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de reunirnos por este medio. Aunque no podemos estar en persona, tú has hecho posible que podamos estar a través de nuestras computadoras, nuestros teléfonos celulares, etcétera. Gracias por darnos esta oportunidad. Pedimos que nos bendigas en nuestro estudio, que pueda estar claro y más que eso, que podamos asimilarlo y prepararnos para lo que pronto vendrá. Gracias te damos por el privilegio de la oración. Pedimos que nos contestes porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar mencionando que hay diferentes formas de estudiar las profecías de la Biblia. Quiero mencionar algunas de esas formas o maneras de estudiar las profecías. En primer lugar, hace algunos años hice una serie que se llama Descubriendo los misterios de Génesis y mostré cómo las historias de Génesis no solamente son historias, sino que en realidad son profecías. Es decir, tienen la relación tipo-antitipo. La historia de Génesis es el tipo y el antitipo es el cumplimiento al final del tiempo. Les doy dos ejemplos. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso es una tipología. Jesús está diciendo que lo que pasó allá va a suceder al final. También dijo, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y toda la historia de Sodoma y Gomorra va a tener una repetición global al final de la historia. Y hay otras historias, el conflicto entre Caín y Abel sobre la obediencia, la adoración, es un presagio de los motivos del gran conflicto final. Así que uno puede estudiar las profecías desde la perspectiva de Génesis. Otra forma de estudiar las profecías, y generalmente como adventistas lo hacemos de esta manera, es sustraer de la Biblia los diferentes eventos finales y luego entonces los ponemos en orden. Es decir, tomamos de diferentes partes de la Biblia sobre la ley dominical, el tiempo de angustia, etcétera, y entonces hacemos un esquema y ponemos todos esos eventos en orden que sustraemos de diferentes partes de la Biblia. Es un estudio temático de las profecías. Otra manera de estudiar las profecías, lógicamente, es a través de Daniel y Apocalipsis. El problema con estudiar las profecías con Daniel y Apocalipsis es que Daniel no está en orden cronológico y Apocalipsis mucho menos. Apocalipsis tiene muchas repeticiones, nos lleva hacia atrás, luego al futuro, luego al presente. Por ejemplo, se repiten las iglesias en los sellos se repiten en las trompetas, y en la segunda parte del libro también hay muchos ciclos, es decir, que no están en orden cronológico. Pero si uno estudia con cuidado y descifra la estructura de Daniel y Apocalipsis, pues uno puede estudiar los eventos finales desde esa perspectiva también. Otra forma de estudiar las profecías, y esto lo descubrí hace un año cuando tuvimos la escuela Ancla en inglés. Cada año tenemos una escuela aquí en nuestro estudio. Empezamos lunes, terminamos sábado. Son 24 sesiones en una semana y estudiamos determinado tema. Y el año pasado estudiamos la dimensión profética de las profecías, de las parábolas de Jesús. Y me sorprendí muchísimo al ver cuántas parábolas de Jesús hablan de eventos finales. Son muchísimas parábolas, yo diría casi todas, las que enfocan eventos finales. Pero hay un capítulo de la Biblia donde los grandes eventos finales se presentan en orden cronológico. Es decir, Daniel y Apocalipsis no está en orden cronológico. De Génesis uno tiene que compaginar las diferentes historias. Las parábolas, cada una tiene su diferente enfoque sobre los eventos finales. El método temático se toma un poquito aquí, un poquito allá, luego se pone en orden. Pero hay un capítulo que está en orden cronológico. Es decir, los eventos están en el orden en que van a ocurrir.
Por eso nosotros podemos saber a dónde estamos en las profecías estudiando ese capítulo. Y me refiero específicamente a capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y sobre ese capítulo me voy a enfocar esta tarde, aunque como mencioné hay muchas formas de estudiar las profecías. Esta profecía de Mateo 24 es crucial para este tiempo en que estamos viviendo. Ahora, antes de estudiar el orden de eventos de este capítulo, quiero trazar 6 principios importantes en el estudio del capítulo 24 de Mateo. 6 principios antes de estudiar el orden de eventos del capítulo. El primer punto es que el estudio de Mateo 24 es supremamente importante. Quiero leer una cita del Espíritu Profecía, Obreros Evangélicos, página 154. Obreros Evangélicos, página 154, a donde la sierva del Señor escribió lo siguiente en cuanto a este capítulo. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Varios puntos claves en esta cita. Primero, la hermana White vio repetidas veces lo que menciona ella aquí en esta cita. Dice que las profecías se están cumpliendo, esta profecía de Mateo 24. Dice que nuestros ministros y maestros deben enseñarle este capítulo a aquellos a quienes instruyen. Y dice que los ministros y maestros deben dejar a un lado lo que es de menor importancia y predicar este mensaje de este capítulo que decidirá el destino de las almas. Así que el primer punto es que el estudio y la enseñanza de Mateo 24 es crucialmente importante, y la hermana White mencionó que Dios le mostró esto repetidas veces. El segundo punto para estudiar correctamente Mateo 24 es que este capítulo tiene un doble cumplimiento. Es decir, se cumplió en la destrucción de Jerusalén parcialmente, pero su cumplimiento grande y completo será en los eventos finales. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, tenemos que leer Mateo 24 y el versículo 1 al 3. Jesús acababa de salir del templo de Jerusalén. Y cuando salió del templo, los discípulos le mostraron las gigantescas piedras del templo. Sabemos que algunas de estas piedras pesaban entre 50 y 60 toneladas. Eran piedras inmensas. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ven todas estas piedras grandes de 50 a 60 toneladas. Dice, no va a quedar una sobre otra que no sea derribada. Y esto sacudió a los discípulos. Y por lo tanto le hicieron a Jesús 2 preguntas. Eso es muy importante. Le hicieron 2 preguntas a Jesús. Eso se encuentra en Mateo 24 y el versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando dice estas cosas se refiere a lo que Jesús acababa de decir, la destrucción del templo y que las piedras serían derribadas. Así que ellos dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego viene la segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Ahora, los discípulos pensaban que la destrucción del templo y la segunda venida iban a ser al mismo tiempo. Estaban equivocados. Jesús decidió, en su respuesta a las 2 preguntas, entremezclar los 2 cumplimientos. El cumplimiento parcial con la destrucción de Jerusalén y el cumplimiento total con los eventos finales. Quiero leer ahora una serie de citas del Espíritu de Profecía
a donde la hermana White habla sobre el doble significado o cumplimiento de Mateo 24. La primera cita está en el Conflicto de los Siglos, página 28. Conflicto de los Siglos, página 28. Es una cita corta que dice así: la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que dice ella que esta profecía tiene un doble significado. Se cumplió en la ruina de Jerusalén, pero presagiaba también los horrores del gran día final. En la página 34 del Conflicto de los Siglos, el mismo libro, la hermana White escribió lo siguiente: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Así que fíjense, la hermana White dice que el juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, de la destrucción de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Ahora, antes de terminar de leer la cita, yo no sé si ustedes han leído el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, que habla de la destrucción de Jerusalén. Fue terrible. El hambre era horrenda. Los padres inclusive se comían a los hijos. Había traición por todas partes. Había maldad, robo. Es decir, la ciudad era como una selva. Y sin embargo, la hermana White dice aquí que la destrucción de Jerusalén fue un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿Cómo serán los eventos finales entonces? Siguió escribiendo: en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Otra cita se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 18, donde la hermana White escribió: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Ahora viene una parte muy importante. Todo el capítulo 24, noten eso, todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, es decir, a la segunda venida. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Voy a leer solo dos citas más. Tengo muchas más, pero voy a leer solo dos más, donde la hermana White repetidas veces dice que lo que ocurrió con Jerusalén es un presagio de lo que va a pasar con el mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753. La sierva de Dios escribió 5 testimonios, 753. Mientras que estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los posteriores días. Es decir, el cumplimiento en la destrucción de Jerusalén fue parcial. El cumplimiento final es una aplicación más directa y más plena. La última cita, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102. La sierva de Dios escribió: la ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Así que el primer punto que quiero trazar es que el estudio de Mateo 24 es de crucial importancia. El segundo punto es que la profecía tiene una doble aplicación. La primera parcial a la destrucción de Jerusalén. La segunda tiene que ver con los eventos que llevan a la destrucción del mundo. El tercer punto que debemos tomar en cuenta es que este sermón de Jesús se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Es decir, el sermón se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas.
Para tener un cuadro completo de todo lo que dijo Jesús, es necesario estudiar los 3 capítulos, que son Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y podrán preguntar, ¿pero por qué es necesario comparar los 3 evangelios? La razón es muy sencilla. Mateo, Marcos y Lucas tienen el mismo sermón, pero cada uno tiene detalles que no tiene el otro. Es decir, para tener el cuadro completo, tenemos que tomar Mateo como la base, porque ese es el que está en orden cronológico, y hay que complementar Mateo 24 con lo que se encuentra en Marcos 13 y Lucas 21, detalles que no se encuentran en Mateo 24. El cuarto punto clave para estudiar Mateo 24 es que este capítulo fue escrito para los creyentes. Ahora, muchas veces usamos este capítulo en campañas evangelísticas y hablamos de las señales de la segunda venida de Jesús, epidemias, hambres, pestilencias, guerras, rumores de guerras. Y no hay ningún problema con usar el capítulo de esta manera. El mundo también necesita saber. Pero en su intención original, este capítulo se aplica especialmente a los creyentes, es decir, no se aplica a los mundanos, no fue dirigido por Jesús a los mundanos, sino que fue dirigido a los que profesan ser seguidores de Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, cuando vamos a Mateo 24, descubrimos varias cosas interesantes. Si tienen sus Biblias allí, vayan conmigo a Mateo, el capítulo 24. Recuerden que Jesús en este capítulo está hablando es con sus discípulos. El Señor Jesucristo no está escribiéndole esto o hablándole esto al mundo en general, sino a los que son seguidores de él. En Mateo 24 y el versículo 4 dice, Jesús, respondiendo a Jesús, les dijo, y le está hablando a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Le está diciendo a sus seguidores que nadie los engañe a ustedes. No le dice al mundo, asegúrense de que nadie los engañe porque Satanás ya tiene el mundo engañado. Pero el enfoque de Satanás es engañar a los fieles. Luego, si vamos al versículo 15, habla de una señal que los que estaban en Jerusalén, los fieles en Jerusalén, iban a ver. Y cuando vieran la señal, debían huir. Los que no creían, en realidad, ni le iban a prestar atención a la señal. Los que iban a buscar el significado de la señal eran aquellos que escucharon a Jesús hablar de la señal. En el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis, hablando a sus discípulos, en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, cuando los fieles vean la señal, deben huir, dice Jesús. Nuevamente está hablándole a los que profesan ser seguidores de Jesús. Y luego entonces tenemos también el versículo 42. El versículo 42 dice Jesús a sus seguidores, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, si es vuestro Señor, entonces ellos dicen que Jesús es su Señor. Nuevamente vemos que este capítulo es un capítulo que se aplica especialmente a los creyentes. Y luego, cuando llega uno al final del capítulo 24 de Mateo, encontramos una parábola de Jesús. Y esa parábola es del siervo fiel y del siervo infiel. Si ustedes leen esa parábola, el siervo infiel profesaba ser seguidor del Señor. Es decir, no era un mundano, profesaba ser un discípulo, pero era un discípulo falso. Nuevamente, el enfoque recae sobre los que profesan creer en Jesús. Y luego en el capítulo 25 tenemos 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes. ¿A quiénes se aplica especialmente esa parábola? No al mundo en general. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Las 10 vírgenes tenían aceite. Algunas tenían, además del aceite en sus lámparas, tenían también una reserva. Las fatuas no, pero las fatuas profesaban estar esperando al esposo. Tenían lámparas que representan la Biblia. Tenían algo de aceite que representa el Espíritu Santo. Cuando llegaron
a la puerta y la puerta estaba cerrada. Dijeron, Señor, déjanos entrar. Es decir, esa parábola se dirige especialmente a los que profesan creer en Jesús. Y luego tenemos la parábola de los talentos. Todos los que recibieron talentos eran profesos seguidores de Jesús. El que enterró el talento y no lo multiplicó, él profesaba ser siervo del Señor, pero no usó el talento para multiplicarlo. Y luego, al final del capítulo 25, tenemos la parábola de los corderos y los cabritos. Se aplica especialmente también a aquellos que profesan ser seguidores de Jesús. Tanto los corderos como los cabritos en realidad profesaron seguir a Jesús. Los corderos practicaban la benevolencia, pero los cabritos no practicaban la benevolencia. Así que todo el énfasis de Mateo 24 y 25 recae sobre los que profesan ser seguidores de Jesús. El quinto punto para estudiar este capítulo es que el capítulo 24, como mencioné, está en orden cronológico. Los grandes eventos en su secuencia están en este capítulo. Ahora, hay que rellenar detalles entre los grandes puntales, pero de todas maneras uno tiene la secuencia de los eventos importantes en secuencia cronológica. Podrían preguntarse, bueno, ¿cómo sabemos, pastor, que este capítulo está en orden cronológico? Bueno, porque el capítulo usa varias veces expresiones temporales, expresiones que tienen que ver con tiempo. Notemos, por ejemplo, el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, cuando uno está escuchando de guerras y rumores de guerras, dice el Señor Jesucristo, no, esto no es el fin, esto es solo el principio del fin, podríamos decir. Luego el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Fíjense, dice, todavía no es el fin. Ahora dice que va a haber pestes, hambres, terremotos y guerras. Dice, esto es principio de dolores. Ahora, hay una palabra muy importante en Mateo 24. Se usa repetidas veces. No se usa la cantidad de veces en Marcos y Lucas como en Mateo 24. Es la palabrita entonces. Esa palabra en griego es tote. Y según los léxicos, esa palabra significa un evento que ocurre después de otro evento cronológicamente. Es decir, sucede esto, entonces esto, entonces esto, entonces esto. La palabra entonces indica un evento que ocurre después de otro evento o en consecuencia de otro evento. Notemos los lugares a donde se usa esta palabra entonces. El versículo 9, después de decir todo esto es principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y luego versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Es decir, cuando vienen las pestes, hambres y terremotos, principios de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y cuando venga esta persecución, muchos tropezarán entonces. Así que tenemos tres eventos en orden cronológico aquí. Tenemos pestes, hambres y terremotos, luego la tribulación y después de eso muchos tropiezan, que en realidad nosotros lo conocemos como el zarandeo. Y luego entonces el versículo 14, nuevamente la misma palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuevamente encontramos la misma palabra en Mateo 24 y el versículo 14 y 15. Dice, versículo 15 y 16 más bien, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Es decir, cuando vieran la señal, el siguiente evento es huir a los montes. Y luego tenemos la palabra en el versículo 21. Dice, porque habrá entonces
gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se usa nuevamente en el versículo 23. En el versículo 23 dice, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Luego nos vamos al versículo 29, donde dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Luego el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes. Así que claramente el uso de estas expresiones temporales y de la palabra entonces indica que el capítulo está en orden cronológico. El quinto punto es que el mejor comentario sobre Mateo 24 que jamás se haya escrito es el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos corre cronológicamente paralelo a Mateo 24. Yo pregunto, ¿con qué evento comienza Mateo 24? Con la destrucción de Jerusalén. ¿Con qué termina Mateo 24? Con la segunda venida de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿con qué comienza el libro del conflicto de los siglos? Con la destrucción de Jerusalén. ¿Con qué concluye Mateo 24? Con la segunda venida, Mateo 24 y el conflicto de los siglos, con la segunda venida de Cristo Jesús. Y luego, entre la destrucción de Jerusalén al principio de Mateo 24 y la segunda venida, están todos los eventos que ocurren entre un evento y otro. Y luego, en el conflicto de los siglos, está uno también con todos los eventos que ocurren entre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, el conflicto de los siglos es un comentario ampliando el contenido de Mateo al capítulo 24. Así que estos son los principios fundamentales. Primero, el estudio del capítulo es muy importante. Segundo, el capítulo tiene una doble aplicación. Tercero, hay que comparar los tres evangelios. Cuarto, fue escrito específicamente para los que profesan creer en Cristo. 5, los eventos están en orden cronológico. Y 6, hay que leer el conflicto de los siglos, que tiene el mismo orden cronológico, pero muy ampliado de lo que encontramos en Mateo 24. Ahora, con esto en mente, vamos a ir a través del capítulo 24, paso a paso. Claro, no podemos estudiar en ínfimo detalle lo que encontramos en este capítulo. Hace unos años hice una serie de 14 temas de 1 hora cada uno sobre este capítulo. Así que lo que estoy haciendo es sintetizando esos temas en un solo tema para que puedan captar el cuadro total. Así que vamos a empezar en el capítulo 24 y el versículo, a ver aquí, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y decimos, bueno, eso está terrible. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos. Y eso es solamente principio de dolores. Eso es lo que dice en Mateo el capítulo 24. Ahora, esa palabra pestes, yo estoy leyendo la Reina Valera del 60. Esa palabra pestes no es una palabra común en el Nuevo Testamento. En realidad se usa solo 2 veces, aquí y en Hechos 24:5, a donde los enemigos del apóstol Pablo lo acusaban de ser un predicador pestilente y que sus herejías se estaban esparciendo por todo el imperio. Es decir, la palabra pestes significa epidemias o pandemias. Es decir, aquí está diciendo que va a haber
pestes o pestilencias, pandemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué razón es que Satanás causa estas cosas? Antes de responder esa pregunta, quiero leer algunas citas del Espíritu de Profecía sobre estos desastres que van a ocurrir al final de la historia. En Eventos de los Últimos Días, página 24, la hermana White escribió: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Note que está mencionando las mismas señales de Mateo 24. La guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las mismas cosas que menciona Mateo 24. Luego ella agrega: las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Bueno, podemos hablar de incendios, lo que ocurrió en Australia hace menos de un año. Terribles incendios. Muchas personas murieron, cantidades de propiedades destruidas. Aquí en el norte de California, una ciudad entera fue destruida por un incendio. Así que ciertamente lo estamos viendo. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. En el mismo libro, Evento de los Últimos Días, página 27, la hermana White escribió: aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Pero la cita más importante de todas es la que se encuentra en el Conflicto de los Siglos 575 y 576. Antes de leer esa cita, yo quiero preguntar, ¿por qué es que Satanás causa todo esto que acabamos de leer? Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pandemias, hambres, terremotos. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en causar todo esto? Porque no es Dios el que lo está haciendo. Dios está permitiendo que Satanás lo haga. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Algunos piensan que es nada más porque Satanás nos odia. Pero Satanás tiene un objetivo más grande que ese. Y ya vamos a ver cuál es el objetivo. Noten nuevamente, después de decir que hay guerras, rumores de guerras, y va a haber pestes, hambres y terremotos, y todo esto principios de dolores. En el versículo 9 dice: entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El objetivo de Satanás es llevar a la gente finalmente a perseguir al pueblo de Dios, porque dice entonces, cuando vean estos desastres, entonces dice, hablando a sus fieles, os entregarán a tribulación. Recuerden esa palabra tribulación. Esta no es la gran tribulación final. Esto es lo que la hermana White se refirió como el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia. A eso vamos en unos momentos. Pero entonces dice que cuando se vean estos desastres, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora quiero leer esa cita de la hermana White. Conflicto de los siglos 575 y 576. El objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Ahí está una de las primeras señales que menciona Mateo 24. Pues de este modo puede distraer las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Esto no ha pasado todavía, lo que voy a leer. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Fíjense eso. Ciudades populosas van a ser reducidas, según la hermana White, por enfermedades y desastres a ruinas y desolación. Sigue diciendo, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra.
en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Y ahora viene la parte clave de la cita. Estas plagas irán aumentando más y más y se harán más y más desastrosas. ¿Captaron eso? Dice ella, estas plagas que acaba de mencionar, ¿qué es lo que ha dicho? Enfermedades, desastres, conflagraciones, huracanes, tempestades de granizo, inundaciones, ciclones, mareas extraordinarias, terremotos, hambruna, etcétera. Ella dice, estas plagas irán aumentando más y serán más y más desastrosas. Es decir, van a ser más frecuentes y van a ser cada vez más desastrosas. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué Satanás va a causar estas cosas? No es solamente porque odia a los seres humanos, sino porque él quiere echarle la culpa, él quiere que el mundo le eche la culpa a los fieles de Dios. Eso es lo que dice el siguiente versículo, el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A dónde estamos nosotros hoy en el desarrollo de Mateo 24? Mis queridos hermanos y amigos, ahora mismo nosotros estamos entre el versículo 8 y el versículo 9. Ahí es que estamos. En realidad, estamos en el principio del principio de dolores. No hemos visto todos estos desastres que la hermana White menciona aquí, que van a ir aumentando, es decir, más frecuentes y cada vez más desastrosas. Fíjense que la hermana White, inmediatamente después de lo que yo acabo de leer, ella ahora va a decir que el propósito de Satanás es echarle la culpa al pueblo de Dios. Leo la siguiente oración después de la cita que acabo de leer. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Ese es el propósito de Satanás, echarle la culpa al pueblo de Dios. En vez de los pecadores echarse a ellos la culpa y Dios, de decir, Dios está quitando su bendición porque nos hemos retirado de él, le van a echar la culpa a los fieles de Dios. La sierva de Dios escribió lo siguiente, sigue. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Así que el versículo 9 sigue al versículo 8. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en causar todos estos desastres? Finalmente echarle la culpa al pueblo de Dios, y eso es lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Ahora es interesante, cuando vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo paralelo, Lucas 21:16 agrega detalles. Mateo 24:9 sencillamente dice que a los fieles los van a entregar a tribulación, los van a matar y los van a aborrecer. Pero en Lucas 21:16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Eso ya es más fuerte cuando uno compara el Evangelio según San Lucas. No son solamente los mundanos que van a entregar a los fieles de Dios, sino que dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos
por causa de mi nombre. Ahora, la pregunta que inmediatamente surge es esta. Pero pastor, en la tribulación, en el tiempo de angustia, no van a morir los fieles de Dios. La hermana White dice que después de cerrarse la puerta de la gracia, cuando venga el tiempo de angustia, todos los fieles están sellados y ninguno va a morir. Así que, ¿cómo es que dice aquí en el versículo 9 que van a entregar las tribulaciones y los van a matar? La respuesta es muy sencilla. Y aquí es que me demuestra que la hermana White tenía más que sabiduría humana, que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo explicamos esto de que algunos van a morir? Van a ver en Mateo 24 que hay una tribulación previa y luego viene la gran tribulación después del cierre de la puerta de la gracia. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Pues acabamos de leer en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Pero cuando vamos al versículo 21, después que se cierra la puerta de la gracia, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, Mateo 24 presenta dos tribulaciones. Una tribulación previa, durante el tiempo de gracia, donde algunos fieles morirán, mientras que en la gran tribulación, ninguno de los fieles morirá. Ahora, la hermana White se refirió a este periodo de Mateo 24:9 como el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia. Quiero leerles una cita, Primeros Escritos, página 33. La hermana White escribió, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. La mayoría del pueblo de Dios está en las iglesias no adventistas. Están llenas de gente que ama a Dios, pero desconocen el tema del sábado. Pero cuando lo oigan, se van a entregar al Señor y van a aceptar el sábado. Así que ella dice, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y luego escribe, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y ahí es que una persona, quien leyó esta cita de la hermana White, cuando ella la escribió, dijo, no, pero aquí hay algo que anda mal, porque aquí dice, al empezar el tiempo de angustia, los fieles fueron llenos del Espíritu Santo y fueron a predicar el sábado. Pero acaso cuando viene el tiempo de angustia, ¿para qué predicar y recibir el Espíritu Santo si la puerta de la gracia se cerró? Ahora quiero leer el resto de la cita y luego la explicación que le dio la hermana White a esta persona. Sigue. Voy a empezar donde comienza la cita. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Esa es la lluvia tardía, dicho sea paso, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Oh, esto enfureció las otras iglesias. ¿Recuerda la conexión aquí? Donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Pues aquí la hermana White dice que cuando se predica el mensaje del sábado, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, es decir, adventistas de nombre, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Así que fíjense, clarito, como resultado de estos desastres, padres, hermanos, parientes y amigos se iban a entregar unos a otros, y durante este tiempo el pueblo de Dios va a recibir el Espíritu Santo y va a proclamar más plenamente el sábado, y esto va a enfurecer a las iglesias porque ellos creen que los males en la sociedad vienen como resultado del pueblo de Dios. Exactamente lo que está en Mateo 24 en el orden exacto. Ahora, como yo mencioné, una persona le escribió a la hermana White y le dijo, pero en otra parte usted dice, en el capítulo sobre el tiempo de angustia, en el conflicto de los siglos,
usted dijo que en el tiempo de angustia no va a morir nadie. Entonces, ¿cómo es que dice que en el tiempo de angustia recibimos el Espíritu Santo y salimos a proclamar el sábado? La hermana White se vio obligada a responder a esta persona explicando lo que quería decir. Se encuentra en el mismo libro, Primeros Escritos, página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque sean mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, escuchen bien, descenderá la lluvia tardía. Lo mismo que dice Mateo 24, comparado con Lucas. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. ¿Qué proclama el mensaje del tercer ángel? Hermanos y hermanas, el mensaje del tercer ángel proclama: no reciba la marca de la bestia, que es la observancia del domingo como día de reposo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando venga esta persecución contra los fieles de Dios y algunos van a morir? ¿Qué va a pasar? Versículo 10. Comienza con la palabra entonces. Dice, muchos tropezarán entonces. ¿Ve qué interesante? Muchos tropezarán entonces. Cuando venga la persecución, ¿algunos qué? Algunos van a tropezar y van a decir, yo no soy de ellos, por salvar su propio pellejo, por así decirlo. Ahora, sigue diciendo en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, mucha gente que estaba en la iglesia, que parecía ser fiel, ahora tropiezan y salen de la iglesia. Déjenme leerles un par de citas del Espíritu Profecía. Profetas y Reyes 4:31. Dice la sierva del Señor, los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Y luego va a citar Lucas 21:16, serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Pero la cita más importante que quiero leer en cuanto al zarandeo, porque eso es lo que es esto. Cuando venga la persecución, ahí es el gran zarandeo. Ahí se va a ver quién es quién. Porque en tiempos de prosperidad la iglesia se llena de gente. Pero cuando viene la persecución, mucha gente que parecía ser fiel dice, no, yo no soy de ellos, por salvar su propio pellejo, por así decirlo, una expresión del vernáculo. Conflicto de los siglos, página 593. Escuchen esta cita. Conforme vaya acercándose la tempestad, no es todavía, no ha llegado la tempestad todavía. Dice ella, cuando vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes? ¿Los bautistas, los presbiterianos, los testigos de Jehová? No. ¿Cuál es la única iglesia en el mundo que profesa creer el mensaje del tercer ángel? Hay una sola iglesia que profesa creer en el mensaje del tercer ángel, la iglesia adventista del séptimo día. Así que lo que va a decir la hermana White tiene que ver con adventistas. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Eso es lo que significa tropezarán muchos. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que, cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Fíjense lo que van a hacer. Se van a poner del lado más fácil y de mayor popularidad. No solamente gente común y corriente, sino grandes en la iglesia,
dice, hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Estos son los falsos profetas que se mencionan en el siguiente versículo, el versículo 11. Así que dice, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Ahora, noten qué interesante esto. La hermana White dice que los observadores del sábado van a ser llevados ante los tribunales y los magistrados, y que los peores acusadores contra ellos serán los que una vez creyeron el mensaje del tercer ángel, incluyendo hombres de talento y de elocuencia. Así que la hermana White dice que tendremos que comparecer ante magistrados. Aquí es que tenemos que ir al Evangelio según San Marcos para corroborar lo que dice la hermana White. En Marcos 13 y el versículo 9 dice, este es el pasaje paralelo, Marcos 13 tiene el mismo sermón de Jesús, pero agrega detalles. Dice en el versículo 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Hoy no decimos sinagogas, sino iglesias. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Wow. Dice que los fieles serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué hablar en ese momento? El versículo 11 dice, recuerden que leí del Espíritu Profecía que el Espíritu Santo se va a derramar y el pueblo de Dios va a poder proclamar el sábado. Piensen lo que dice el versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lo mismo que dijo la hermana White, que el Espíritu Santo será derramado, el sábado será proclamado más plenamente, seremos llevados ante gobernantes y como resultado el mundo cristiano se levantará contra el pueblo de Dios. Ahora, déjenme leerles un par de citas del Espíritu Profecía. La primera cita, lamentablemente no está en español, yo la traduje, está en la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888, es la revista adventista, le decimos hoy. La hermana White escribió, aún no nos parece posible que alguno de nosotros que tendrá, ahora escuchen, que comparecer solo ante las autoridades. Dice ella dice, no nos parece posible que tendremos que aparecer solos ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, dice la hermana White, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de mi nombre. Cada uno tendrá que dar razón de su fe. ¿Cómo? Cada uno tendrá que dar razón de su fe, solos. Y dice que algunos tendrán que comparecer ante miles de personas. Sigue escribiendo. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Cuando comparezcamos solos ante miles, ante magistrados, ante senadores, ante congresistas, tendremos que dar testimonio de nuestra fe ante ellos. No crean que el Señor nos va a meter en el cerebro en ese momento información que no hemos estudiado de antemano de la palabra de Dios. Solamente Dios sacará de nuestra mente
lo que hemos estudiado anteriormente. El Espíritu Santo nos recordará lo que nosotros hemos estudiado. En otra cita, Evento de los Últimos Días, página 209, la hermana White escribió: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. Ahora viene la parte linda. De los labios de los iletrados. Sí, gente que no tiene doctorados, ni maestrías, ni licenciatura. Ahora, no significa que la licenciatura y la maestría y el doctorado son malos. No, no. Son una bendición grande, siempre y cuando los usemos para la gloria de Dios. Pero dice ella, de los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Imagínense, hermanos y hermanas, qué privilegio en ese momento predicar el mensaje de Dios en cuanto al sábado y al domingo, y que miles se conviertan bajo nuestro testimonio y estén finalmente en el reino de los cielos. Luego tenemos el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí están los que se apartaron de la fe, se convierten en falsos profetas para engañar a los seres humanos y para volcarlos en contra del pueblo de Dios. Y luego dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad. Esa palabra maldad es muy interesante. En realidad es la palabra anomías, que se traduce en 1 Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. Ahora, transgresión de la ley parecen varias palabras, pero es la traducción de una sola palabra griega, la palabra maldad aquí. Así que se podría decir, por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Ahora, usted no puede enfriar algo que no estuvo caliente. Aquí tenemos otra referencia al zarandeo. Muchos que estaban calientes en la iglesia se van a enfriar por causa de la transgresión de la ley. Pero luego dice en el versículo 13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora quiero que noten, Satanás va a usar tres métodos para tratar de engañar y sacar al pueblo de Dios de la iglesia. Primero, persecución. Dice que muchos van a entregarse unos a otros. Persecución. Luego dice, falsos profetas se van a levantar. Luego dice que se va a multiplicar la transgresión de la ley. ¿Será que todos van a apostatar? ¿Será que todos van a tropezar? No. El versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que no tropiece, el que no salga, ese será salvo. Y luego el versículo 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para este momento la puerta de la gracia todavía está abierta, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego viene el versículo 15, muy interesante. Por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué es esta abominación asoladora que los fieles debían ver y al ver esta señal debían huir? Bueno, para entender la señal necesitamos regresar a la primera destrucción de Jerusalén, es decir, lo que ocurrió llevando al año 70. Les voy a repasar para que puedan entender. En el año 66 de la era cristiana, el general de las tropas de Roma se llamaba Cestio Galo. Vino con las legiones romanas, sitiaron la ciudad de Jerusalén y parecía que no había escape para los que estaban adentro. Pero repentinamente, Josefo dijo, el historiador, que sin razón alguna, este hombre, Cestio Galo,
se retiró momentáneamente con las tropas, con las legiones de Roma de la ciudad. Y los judíos apóstatas dentro de la ciudad dijeron, Dios nos está bendiciendo, Dios nos está ayudando. Y salieron de la ciudad los judíos apóstatas persiguiendo a las legiones romanas, y muchos soldados romanos perdieron la vida como resultado de eso. Pero los fieles que estaban en Jerusalén, cuando vieron el retiro de Cestio Galo de la ciudad ya no estaba sitiada, tomaron eso como la señal de que debían huir de la ciudad, porque sabían que las legiones romanas iban a regresar. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué tenía de abominable que las legiones romanas se reunieran alrededor de la ciudad? ¿Cómo es eso una abominación asoladora? Les explico. Los romanos tenían estandartes. Cada división de las legiones tenía estandartes. Cuando sitiaban una ciudad, tomaban sus estandartes y clavaban el estandarte en el suelo. Luego se arrodillaban y le rendían adoración al estandarte. Ahora, ¿por qué le rendían adoración al estandarte? Muy sencillo. Por lo que contenía el estandarte. ¿Qué tenía? Tenía un águila con las alas extendidas, la cabeza del águila mirando hacia la derecha, con flechas en las garras y alrededor del águila una guirnalda dorada que representaba al dios Sol, Mitra, el dios que había adoptado el general Pompeyo en el año 63 a.C. Es decir, que cuando las legiones romanas se arrodillaban para adorar sus estandartes, estaban adorando al dios Sol, quien supuestamente les iba a dar la victoria sobre la ciudad. Cuando los fieles en la ciudad vieron a los romanos clavar los estandartes, arrodillarse ante los estandartes, huyeron. Y la hermana White dice que ni un solo cristiano pereció en la ciudad de Jerusalén, porque habían visto la señal y habían huido. Ahora es interesante, alguno dirá, bueno, ¿cómo sabe, pastor, usted que esa es la abominación asoladora que tenía que ver con las legiones romanas? Ahí no dice eso. Tenemos que ir al Evangelio según San Lucas, al sermón de Jesús, porque da un detalle que no da Mateo. Lucas explica lo que significa la abominación asoladora. Dice en Lucas 21 y el versículo 20 y 21 lo siguiente: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Fíjense que la abominación asoladora en Mateo es Jerusalén rodeada de ejércitos en Lucas 11. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es decir, la desolación y la destrucción de la ciudad. Y luego dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Vamos a Mateo 24 y sigamos leyendo. Cuando vieron la señal, las legiones romanas con sus estandartes y le rindieron adoración, en el versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Era la señal para huir de la ciudad. Y luego Jesús dice, el que esté, versículo 17, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, no vuelvan para tomar nada de lo que ustedes tienen en su casa. Huyan. Y luego versículo 19 dice, mas hay de las que estén en cinta y que de las que crían en aquellos días. Y luego viene un versículo que siempre hemos usado en campañas evangelísticas. Pero en su contexto, este versículo es mucho más poderoso que lo que generalmente hemos dado. Los que huyen de la ciudad, que vieron el estandarte con el dios Sol en el estandarte, todos los que huyen de la ciudad son gente que guardan el sábado. Dice en el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Qué interesante.
Ahora, ¿qué tiene esto que ver con los últimos días? Bueno, tenemos que marchar hacia adelante. Yo no sé si ustedes tengan un billete de $1. Yo tengo uno aquí, lo voy a sacar. Les voy a explicar lo que tiene el billete de $1. Ustedes saben que los Estados Unidos es la nación que va a imponer la ley dominical. El libro de Apocalipsis 14, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11 al 18, habla de una bestia que se levanta de la tierra y dice que impone la marca de la bestia. Esta bestia representa a los Estados Unidos de América. La ley dominical la va a imponer los Estados Unidos. Ahora, en el billete de $1 está el sello oficial de los Estados Unidos de América. El sello tiene dos lados, porque es como un medallón que tiene dos lados. En el lado obverso del billete de $1, o sea, el lado contrario, no la parte de enfrente, sino la parte de atrás, tiene un círculo a la izquierda y ese círculo tiene una pirámide inconclusa. Y encima de la pirámide hay un ojo que se conoce como el ojo de la providencia y saliendo del ojo están los rayos del sol. Los expertos dicen que esto es un símbolo masónico. Ahora, más interesante que esta pirámide, con el ojo y del ojo saliendo los rayos del sol, son las inscripciones que están en este lado del medallón. Arriba se encuentra la expresión Annuit Coeptis, que significa Él ha favorecido nuestra empresa. Abajo encontrarán una inscripción que dice Novus Ordo Declorum. Estas declaraciones están en latín, no están en inglés. Es el idioma de la Roma antigua. Y luego, si miran con un poquito más de cuidado, van a ver que al pie de la pirámide está la fecha de la Declaración de Independencia, 1776, en números romanos. ¡Qué interesante! No solo eso, cuando miran el otro lado del medallón, donde está el sello oficial de los Estados Unidos, hay un águila con las alas extendidas, la cara mirando hacia la derecha. En las garras, flechas, y encima del águila, los rayos del sol irrumpiendo a través de las nubes. Y encontrarán otra inscripción aquí en el otro lado, donde dice, a ver si lo encuentro, dice E pluribus unum, otra vez en latín, que significa de los muchos uno. Los mismos que establecieron como la insignia oficial de los Estados Unidos, dicho sea de paso, esto fue adoptado en el año 1782. Esto no es algo reciente, esto es algo que va a las raíces de los Estados Unidos. Hubo un comité que adoptó esto como el sello oficial en 1782. Ellos mismos admitieron que adquirieron todo el simbolismo de Roma. No solo eso. Si ustedes van a la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, van a encontrar que todos los edificios importantes son de arquitectura romana. ¿De dónde viene la palabra Senado, la Cámara Alta del Congreso? De Roma. ¿Quiénes son los representantes en el Senado? Pues los senadores, palabra que viene de Roma también. Y un detalle que mucha gente desconoce es que en los primeros años de la República de los Estados Unidos, a la gente no le gustaba decirle a las tropas, no les gustaba decir tropas, no les gustaba decir ejércitos, sino que le decían al ejército legiones. Además, si ustedes van a Washington, D.C., van a encontrar montones de estatuas de héroes y de eventos históricos conmemorativos, exactamente como conseguía uno en la Roma antigua. Es decir, que el sello oficial de los Estados Unidos es muy parecido al sello de las legiones romanas. Ahora, alguno podría decir, pero Pastor Bor,
No es lo mismo que los romanos adoren el sol en su estandarte y que los cristianos adoren en el día del sol y que los Estados Unidos imponga el día del sol. Yo digo que en principio son lo mismo. ¿Cómo es eso? Les explico. ¿Quién creó el sol? La respuesta es que Dios creó el sol. ¿Lo creó Dios como un objeto de adoración? No, es un objeto secular para darnos luz. ¿Qué pasa si los seres humanos lo convierten en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién creó el primer día de la semana? Pues Dios. ¿Lo creó como día de adoración? No, es un día común, secular, de trabajo. ¿Qué pasa si el ser humano lo convierte en un día de adoración? Igual es idolatría, porque cualquier cosa que el hombre establece para la adoración que Dios no estableció es idolatría, sea un objeto o sea un día. Ahora, por si acaso todavía se preguntan si esta interpretación es correcta, leo del espíritu de profecía que está siempre en armonía con la historia y con lo que dice la Sagrada Escritura. Voy a leerles un par de citas de la hermana White, donde ella vincula los estandartes romanos, las legiones romanas, con el día domingo al final de la historia. La primera cita la encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426 y 427. Dice así: por el decreto que imponga la institución del papado, en violación a la ley de Dios, la ley dominical, nuestra nación, hablando de los Estados Unidos, se desvinculará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que verá la asombrosa obra de Satanás y que al fin está cerca. Ahora viene la parte clave. Acaba de hablar que cuando los Estados Unidos imponga la ley dominical, dice ella que esto indica que el tiempo, el mero final, ha llegado. Ahora viene la parte de la cita clave. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la del domingo, acaba de describir, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Es decir, cuando se ve la abominación, todavía no se ha cerrado la puerta de la gracia, porque ella dice que para ese momento el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Y luego dice ella, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob, que es el siguiente versículo, el versículo 21, donde dice, habrá entonces gran tribulación. La segunda cita se encuentra en el mismo libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 439. Escribió lo siguiente: no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ahora viene la parte importante. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, asimismo, la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Clarito dice, como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue señal para ellos, dice la asunción de poder
por parte de los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso será para nosotros una amonestación. Y luego en la iglesia adventista hay un gran debate sobre cuándo se debe salir de las ciudades. Ahora, yo quiero decir que siempre fue mejor vivir en el campo, porque hay aire fresco. Si uno tiene tierra buena para sembrar, uno puede sembrar orgánicamente lo que uno va a comer. Si uno vive relativamente cerca de la ciudad donde uno puede entrar a hacer obra misionera y asistir a la iglesia, fantástico. Pero ¿cuándo es que, según el Espíritu de Profecía, vendrá el momento de salir de las grandes ciudades para luego salir de las más pequeñas? Escuchen nuevamente la cita. Dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que hubiesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Y ahora dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Es decir, cuando se impone el día de descanso, no cuando se está hablando de una ley dominical, sino cuando se imponga el día de descanso, dice ella, entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y luego voy a abreviar. En el versículo 21 y 22 encuentra uno la gran tribulación. Ya aquí se ha cerrado la puerta de la gracia. Aquí ya este es el tiempo de angustia de Jacob. Dice, habrá gran tribulación, versículo 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En ese tiempo no habrá mártires. Sigue diciendo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego del versículo 23 hasta el versículo 27, la hermana White comenta sobre esto y dice que aquí se habla de la falsificación de la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, durante el gran tiempo de angustia, hacia el final del tiempo de angustia, Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús. Se va a aparecer como Jesús va a aparecer. Su rostro le va a brillar como el sol, va a sanar las enfermedades de la gente, va a hablar algunas de las palabras bonitas que hablaba Jesús. Inclusive, todo el mundo va a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Por qué Satanás hace esto? El versículo 24 lo dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Es decir, durante este tiempo, el propósito de Satanás en falsificar la segunda venida es engañar a los escogidos. Ahora, yo sé que algunos están pensando, pero Pastor Bohr, ¿cómo es que la falsificación de la segunda venida es durante el gran tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia? Ya los fieles están sellados. Satanás sabe que no los va a poder engañar. Entonces, ¿por qué Satanás va a falsificar la segunda venida para tratar de engañarlos? La respuesta es que el diablo es diablo. Aunque él sabe que la Biblia dice que no va a poder engañar a los escogidos, él alberga una pequeña posibilidad de que él pueda contrariar lo que dice Dios y de que podrá engañar a los fieles de Dios. Ahora, déjenme darles otro ejemplo para entender cómo piensa el diablo. Apocalipsis capítulo 20 dice que los impíos después del milenio van a circundar la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y Satanás va a preparar a todas las naciones para guerrear contra la ciudad. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Satanás sabe que él no va a poder vencer la ciudad? ¿Creen que Satanás sabe que él no la va a poder vencer? Pues si no lo sabe, no es muy inteligente, porque Apocalipsis 20 dice que no puede conquistar la ciudad, antes fuego va a caer del cielo que lo va a consumir a él, a sus ángeles y a todos los impíos. Entonces, si Satanás sabe que no va a poder vencer la ciudad, ¿por qué razón va a preparar a los ejércitos de toda la historia para atacar la ciudad? Sencillamente porque Satanás es Satanás. Él no se da por vencido. Él dice, aunque yo sé que Dios dice que no voy a poder vencer, de pronto puedo contrariar la palabra de Dios y puedo vencer. Y luego en el versículo 29, noten la palabra después,
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, al final del tiempo de angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. La hermana White dice que cuando Dios deje oír su voz, librando a su pueblo de la gran tribulación, cuando los impíos quieren destruirlos, la hermana White dice que la voz de Dios moverá el sol, la luna y las estrellas de sus lugares. Por eso, durante el milenio, este planeta estará oscuro, porque el sol, la luna y las estrellas, que se llaman aquí las potencias de los cielos, el sol gobierna el día y la luna gobierna sobre la noche, serán movidas de sus lugares. Ella dice que no se desaparecerán ni serán destruidos, sino que serán movidos de sus lugares. Y entonces, cuando la luna se oscurece, el sol se oscurece, las estrellas caen del cielo, versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal es esa pequeña nubecilla del tamaño de la mitad del puño de un hombre. Y la hermana White lo describe en el capítulo El fin del conflicto, en el conflicto de los siglos. Dice ella que al principio es una nube negra que tiene el tamaño de la mitad del puño de un hombre, pero luego se va acercando a la tierra. La señal de que Cristo está comenzando su segunda venida. Luego se viene acercando y acercando a la tierra, se convierte en una gigantesca nube blanca donde están todos los ángeles. Y dice, verá, y luego entonces dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así que la señal es la nubecilla negra, pero ya cuando Cristo está por encima de la tierra, dice que ven a Jesús en las nubes del cielo, y luego el versículo 31 concluye diciendo que enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, del norte, sur, oriente y occidente. Así que Mateo 24 está presentando los grandes puntales de los eventos finales en orden cronológico. Claro, uno puede ir a otras partes de la Biblia y tomar versículos que tienen que ver con esa cronología e insertarlos allí. Pero es una bendición tener la cronología porque sabemos dónde insertar los eventos que escogemos de diferentes partes de la Biblia. Así que básicamente este es el tema que quería presentar. ¿Dónde estamos ahora en el desarrollo de Mateo 24? Estamos entre el versículo 8 y el versículo 9, porque todavía no nos están entregando padres, ni amigos, ni hermanos. Todavía no se ha realizado el gran zarandeo. No han muerto algunos de los del pueblo de Dios. No ha caído la lluvia tardía. Todavía no se ha proclamado el fuerte clamor, que es el siguiente evento. Estamos en el principio del principio de dolores. Es decir, que esta pandemia que nosotros estamos viendo no es nada comparado con lo que viene. Va a haber muchas más pestilencias, hambres, terremotos, inundaciones, huracanes, tsunamis, etcétera, hasta que llegue al punto donde finalmente los impíos van a decir, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Es porque no se santifica el domingo. Hay que acabar con los que guardan el sábado y entonces Dios quitará su maldición de la tierra. Exactamente el panorama que pintó el espíritu de profecía. Vamos por la palabra profética más segura. Gracias porque en esta pandemia y los problemas que hay, no tenemos que tener pánico ni tenemos que preocuparnos porque sabemos para todo a dónde está llevando todo esto. Lo importante, Señor, es que nos preparemos, seamos gente de oración, de estudio, de consagración de todo lo que somos y tenemos a ti. Bendice a todos los que se conectaron. Te ruego, Señor, que nos ayudes a serte fieles, a no caer, a no tropezar. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.